Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, empezamos una transmisión para Fundación Mi Colmena. Estamos empezando en este momento a transmitir para todos ustedes, los que quieran empezar a compartir con nosotros una charla amena, una charla que nos va a generar nuevas visiones, una charla que nos va a sacar de muchos momentos de tal vez de estancamiento mental. En este espacio, pues primero vamos a empezar a esperar a que lleguen personitas, vamos a esperar a que se empiecen a conectar personas. Agradecemos que nos hagan saber de qué ciudad, de qué país nos saludan y básicamente vamos a dar pues, un espacio en el cual vamos a estar guiando a las personas, vamos a estar informando, vamos a estar transmitiendo nuestro conocimiento, las personas que en este momento y en este espacio hemos aceptado la invitación de la Fundación Mi Colmena, que agradecemos en este espacio que se llama Sanamente, en el cual vamos a compartir nuestro conocimiento, vamos a ayudar de maneras energéticas, mentales, con la especialidad de cada uno, a hacer una colmena más grande, precisamente, hacer un grupo especial mucho más grande entre nosotros. Entonces, un saludo para Antonella, que desde Argentina, desde Tierra del Fuego, nos está viendo en este momento. Gracias por el apoyo a las personas que en este momento nos están empezando a ver. El tema va a ser acerca de las sombras, un tema interesante, un tema que nos puede generar dudas. Sombras puede sonar algo como de miedo, algo desconocido, algo que nos puede generar dudas. Entonces, este tema lo vamos a empezar a desarrollar. Mira, saludos desde Lima a Juan Garay. Entonces, nos saludan desde Lima, Juan. Saludos para ti. Gracias por apoyarnos. Entonces, aprovecho para recordarles en este momento, en este espacio, mientras se van uniendo más personitas, que a partir del 1 de noviembre vamos a tener un directorio holístico en la Fundación Mi Colmena. En este directorio van a poder acceder a todos los terapeutas, a todas las personas sanadores holísticos que compartimos este espacio para brindarles esta asesoría, este conocimiento que realmente viene de forma natural a nosotros y qué mejor que poder compartir un espacio en donde ustedes tengan muchas opciones, en donde pueden notar con quién resuenan más, en donde pueden empezar a escoger realmente cuál es la práctica por la cual van a empezar a regirse, cuál es la práctica que va a ser más provechosa en su vida y pues aprovechamos para invitarlos en este espacio. Aprovechamos para que desde el 1 de noviembre estén muy conectados al directorio holístico de Mi Colmena. Y en la primera semana de noviembre vamos a estar con la primera feria holística en la cual vamos a tener descuentos, vamos a tener terapias para las personas que quieran en este momento aprovechar una conexión, que quieran sanar cosas adentro de hasta el 50%, para que realmente esto de sanar, esto de mejorar, de empezar a conectarte espiritualmente no sea un lujo, sino que sea muy accesible para todos. Y esto es lo que queremos y básicamente los invitamos a participar de esto que Fundación Mi Colmena trae muy interesante. Por eso mismo también aceptamos la invitación. Y por último, también es importante recordar que tenemos una campaña, hay una campaña vigente, una campaña que nos indica que podemos donar una bicicleta, notar que si hay bicicletas que tenemos tal vez averiadas, olvidadas un poco, podemos donarlas a la fundación y podemos llevar alegrías a hogares que realmente en diciembre tal vez no tienen los medios económicos y hacer una sinergia mayor. Muchas veces un solo elemento, un solo regalo hace la diferencia en un hogar, hace que se desarrolle creatividad, hace que se desarrolle un ser por completo. Los invitamos a ser parte de
este bonito proyecto de Fundación Mi Colmena. Y pueden ponerse en contacto con Fundación Mi Colmena directamente desde la casa, ¿vale? Muy bien, entonces, pues básicamente agradecemos a las personas que van llegando, que se van sumando a nosotros. Recuerden que pueden irnos indicando desde qué lugar, desde qué país se conectan en este momento. Y pues vamos a dar una pequeña pausa en unos momentos. Agradecemos que nos ayuden a compartir para que se haga una charla aún más interactiva, más amena sobre lo que es este tema de las sombras y lo que se va a tratar profundamente en la memoria o en el desarrollo del ser. Entonces, agradecemos que se sigan sumando las personas y por favor ayúdenos a compartir. Es importante que muchas más personas tengan conocimiento, muchas más personas sientan y vibren con esta información, porque es información de interés de desarrollo, interés general. Y los vamos a dejar entonces con un pequeño espacio mientras se van uniendo más personitas, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con este espacio. Ya regreso con ustedes. ¿Listo? El planeta estuvo habitado por ángeles que se cruzaron con las hijas de los hombres y que dieron una raza de híbridos que se llamaron los Nefilim. Se pintaban ángeles con alas en Sumeria hace 6.000 años. Hay un libro apócrifo que se llama Enoch, que perteneció durante mucho tiempo al canon de las escrituras, luego lo sacaron. Y ellos se encargan de ser los comunicadores. La fantasía humana es ilimitada. En el canal de Nativos Media vamos a estrenar Historia de los Ángeles. La historia de los ángeles. Muy bien. Ahora sí, de nuevo estamos acá. Hola, hola. Entonces, me presento. Mi nombre es John Pineda. Soy hipnoterapeuta holístico basado o especialista bien en hipnosis regresiva terapéutica, especialista en PNL, especialista en patrones energéticos mentales y los saludo precisamente desde Bogotá, desde la ciudad de Bogotá, Colombia, en este momento. Agradecemos a las personas que se están sumando en este momento. Pueden ayudarnos a compartir para que más personas puedan obtener acceso, puedan hacer sus preguntas. Les recuerdo que mediante la transmisión, mediante el chat, vamos a estar leyendo, vamos a poder resolver algunas inquietudes si es pertinente, si así lo desean. Y la idea es hacer una charla interactiva. Bueno, entonces empecemos con el tema que venimos a tocar. Entonces, vamos a hablar hoy sobre las sombras. Sombras que se generan dentro de nosotros, sombras que se pueden interpretar como un tema de algo oscuro en nosotros, un tema que puede generar temor, desconocimiento, un tema que puede generar algo de rechazo muchas veces, el solo hecho de pensar en una sombra
es un aspecto que a veces queremos separar de nosotros mismos, pero esta vez vamos a integrarlo dentro de nosotros y vamos a aprender realmente lo que es una sombra. Entonces, ¿qué es una sombra en sí misma? Físicamente, la sombra es un fenómeno que se da cuando la luz no puede atravesar un objeto denso y genera una proyección sobre un lienzo o sobre una superficie. La sombra es eso que da forma a través de la luz y a través de el ser interrumpida por un objeto que es sólido. Estamos hablando físicamente, ¿no? Es un fenómeno que se da. ¿Y qué hace nuestro cerebro ante un fenómeno de sombra? Nuestro cerebro, que está cableado para sobrevivir, para interpretarlo todo, básicamente lo que va a hacer siempre es empezar a darle forma, a darle sentido, a interpretar lo que se está viendo. Es la función natural del cerebro. Entonces puede ver una sombra y si es algo bonito, básicamente lo va a hacer parte suyo, lo va a ver amigable. Pero si es algo que genere algo de terror, algo que pueda dar miedo, básicamente va a dar una señal de huida. Estamos hablando a nivel físico, ¿vale? El cerebro está siempre condicionado a hallar forma, a hallar figuras, a hallar una cara. De hecho, hay un efecto que se llama pareidolia. Es un efecto que genera el cerebro para encontrar rostros en lugares que naturalmente no tienen rostros, para hallar formas, para hallar patrones de reconocimiento y tomar un camino, ya sea de huida o de reconocimiento, mediante lo que interpreta como suyo, como conocido o como desconocido. De nuevo digo esto a nivel físico para que se entienda lo que es la sombra. Sin embargo, la sombra va mucho más allá cuando hablamos de una realidad física en tercera dimensión. La sombra va mucho más allá de la proyección que se puede hacer con una linterna y con una mano, o bueno, la linterna y cualquier objeto que esté siendo proyectado sobre un lienzo o sobre una pared. Hay algo que nos aborda o nos puede acercar mucho a este conocimiento y es el mito de la caverna. Sé que muchos de ustedes lo han escuchado, muchos de ustedes han conocido este mito de la caverna y es el mito en el cual hay una caverna, hay unos prisioneros allí. Estos prisioneros interpretan el mundo que se vive en esa caverna a través de unas sombras, a través de unas figuras que se proyectan en un muro, que son la proyección del mundo externo, que son la proyección de lo que existe afuera de esa caverna. Estas personas viven con miedo porque hay figuras, hay formas que no pueden entender. Estas personas viven creyendo que esas sombras son todo lo que hay fuera de esa caverna, encerrándose en su propio miedo y poniéndose a salvo, porque es una función natural del cerebro, solamente quiere sobrevivir. Hasta que, como ya lo deben saber, hay alguien, uno de estos prisioneros, que logra salir de esa caverna y puede dilucidar fuego, puede dilucidar luz, esa luz que está proyectando esa sombra en el muro, una luz que al inicio es cegadora para él, una luz que al inicio es desconocida y hasta lo puede asustar un poco. Después de notar esa luz y notar que las figuras eran una proyección, era un juego que se estaba dando sobre el muro, puede empezar a ser libre del miedo y del desconocimiento que le generaba pensar que afuera de esa caverna solamente existían estas figuras, solamente existían sombras. Entonces pudo guiar a los otros a su libertad, pudo guiar a los otros hacia el entendimiento de que son sombras, de que no van a hacer daño, de que son una sola proyección, un juego, ¿vale? Hago este paréntesis para volver a contar la historia que tal vez algunos de ustedes ya saben, porque esto nos acerca al concepto de realidad física, del mundo de la forma, porque la sombra está presente en el mundo de la forma, pero no conocemos muy bien desde qué punto está presente ni cómo está presente, porque va mucho más allá de eso. Nuestro cerebro interpreta absolutamente todo a nivel físico
y a nivel profundo energético, a nivel de patrones emocionales, a nivel de patrones mentales, y lo proyecta en nuestra realidad física. ¿Qué sucede? Que tal cual como hay una luz que podríamos asimilar, en este caso haciendo la comparación, el fuego podríamos asimilarlo como la conciencia, lo que conocemos de nosotros. La proyección, lo que se veía en el muro de la caverna, lo podemos asimilar como nuestra realidad física, la proyección de la forma, lo que estamos viviendo, las personas que nos encontramos, las situaciones con las que lidiamos a diario, cualquier cantidad de oportunidades o limitantes, todo hace parte de una sombra que se proyecta dentro de nosotros. Pero también resulta que para que entre el fuego o la luz y la proyección, el lienzo, la pared o la realidad física, haya una forma, tiene que haber algo en medio, tiene que haber un objeto sólido, tiene que haber algo que genere una proyección. Y ese algo es un objeto que creímos, que solidificamos dentro de nuestra mente. Es algo que tiene forma dentro de nuestro mundo, algo que es cierto, que es verídico, que podemos palpar, que se vuelve una creencia para nosotros. Entonces, nos damos cuenta de que así como en una realidad de segunda dimensión, cuando jugamos con una linterna y una mano a proyectar formas, existe una proyección más allá en una tercera dimensión, que hace que nuestros patrones, nuestras creencias, los traumas mismos que tenemos, sean un objeto sólido, una creencia que proyecta y atrae más de esa forma que no podemos entender en nuestra realidad. Entonces, muchas veces esa sombra da aún más miedo, porque no es solamente un dibujo en la pared, sino es una experiencia sensorial. Es una experiencia que entra a través de nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestro gusto, de nuestro tacto. Se experimenta con todos los sentidos. Esta sombra es real. Esta sombra está haciéndonos sentir miedo, haciéndonos sentir limitantes, está haciéndonos sentir una cantidad de sensaciones que para nosotros son completamente reales y que muchas veces desconocemos, por lo tanto queremos huir de ellas. Por lo tanto, queremos suprimirlas, rechazarlas, no hacerlas parte de nosotros. No queremos volver a vivir una sensación similar porque nos puede dar miedo, nos puede dar estas sensaciones de querer huir de allí. Entonces, partiendo de esto, podemos darnos cuenta de que el mundo de la forma, lo que atraemos, lo que experimentamos, lo que hace parte de nuestra personalidad, realmente es un juego. Es un juego condicionado por la luz distorsionada. La luz la podemos asimilar como la conciencia, lo que conocemos de nosotros. Pero resulta que mucha de esa conciencia está filtrada por lo que no conocemos de nosotros, por esas figuras sólidas, por estas verdades que están dentro de nosotros y que no conocemos. Es por eso que el subconsciente o estas sombras hacen parte de un mundo que no podemos conocer. Es precisamente lo que no sabemos sobre nosotros. Para entender esto podemos tener un ejemplo claro. En la mente consciente existe lo que conoces y lo que no conoces de ti. Curioso, pero hasta ahí. Me explico. Si yo te pregunto, ¿qué sabes hacer? Tú me puedes decir, yo sé escribir. Muy bien, eso es algo que sabes. Ahora dime algo que no sabes hacer. Pues me puedes decir, no sé manejar un avión, no sé pilotar un avión. Bien, es algo que no sabes hacer. Ahora quiero que me digas algo que no sabes sobre ti. Te aseguro que no vas a poder responder de una manera rápida, de una manera ni siquiera rápida, o sea, no vas a tener la respuesta, porque es algo que no sabes de ti. Es algo que no puedes conocer fácilmente. De eso se trata la mente subconsciente, de eso se trata el mundo de las sombras. Eso es lo que está rigiendo naturalmente nuestra vida, las proyecciones que tenemos, las personas que atraemos, las situaciones que tenemos. Y normalmente cuando no conocemos lo que es trabajo de sombra, estamos condicionándonos a nosotros mismos a ser víctimas de todo lo que estamos viviendo. Estamos condicionándonos a nosotros mismos de ser
parte de un juego del cual no tenemos control. No podemos reconocer por qué hay sombras en nuestra vida, no podemos reconocer por qué hay maldad, no podemos reconocer por qué hay limitantes dentro de nosotros. Simplemente vivimos y la vida es lo que nos pasa. La vida es eso que está sucediéndonos, no es algo que parta de nosotros, no es algo que sea una proyección interna, sino es algo que sufrimos o es algo que está sucediéndonos. Entonces es un estado de desempoderamiento. Y el trabajar con la sombra, el trabajar y empezar a notar la sombra, hace que empieces a tomar el poder de tu realidad, hace que empieces a despertar y a simplemente ya no ver la separación, a ya no creer que hay eventos que tú sufres, sino simplemente hay eventos que son provocados desde tus sombras, hay eventos que son atraídos como un punto de atracción desde tus partes más profundas y son eventos que rigen tu vida, son eventos que traen sombras de ti, desconocimiento, y están ahí para ser sanados. Por mucho tiempo la sombra se ha tratado como algo negativo, algo que no queremos explorar de nosotros. Muchas veces estamos pensando que como estamos siendo regidos por esta ley universal, la ley de atracción, si nos enfocamos en sombras vamos a tener más sombras. Y no hay nada más alejado de la realidad que esto. Porque el hacer trabajo de sombra te permite tomar elecciones conscientes, te permite realmente ser un ser auténtico, te permite conocer más sobre ti, realmente conocerte, porque no hay manera de realizar una vida feliz si tú no has hecho trabajo interno, no hay manera de conocerte si tú no haces trabajo de sombra. Normalmente, cuando empezamos a incurrir en este camino de empezar a observarnos a nosotros mismos, empezamos a notar que curiosamente llegan más y más y más sombras dentro de nosotros que por primera vez decidimos atender, que por primera vez necesitamos hacer parte nuestro. Estas sombras están evidentes y es muy curioso ver cómo hasta que una persona no hace trabajo de sombra, hasta que nosotros mismos no hacemos trabajo de sombra, no podemos ver creencias, verdades sólidas que se están proyectando en nuestra realidad. Por ejemplo, hay personas que hasta que hacen trabajo de sombra se dan cuenta de que tenían una creencia subconsciente acerca del amor. Se dan cuenta de que tenían una creencia de que el amor es sufrimiento o resistencia. Entonces, esa creencia profunda que pudo haber sido heredada o simplemente haber sido experimentada a través de mamá y papá, hace que inconscientemente no te sientas amado o amada hasta que haya un momento difícil y esa persona esté contigo. Hasta que haya sufrimiento y aún así esté contigo. O viceversa. No vas a sentir que amas a alguien realmente hasta que haya un momento crítico, hasta que haya un momento de quiebre en el cual permanezca esa persona contigo. Entonces estas creencias naturalmente hacen que se proyecte constantemente en nuestra realidad problemas, que se proyecten muchísimas situaciones que no controlamos naturalmente y no sabemos ni siquiera de dónde vienen, pero son significados profundos que le hemos dado a nuestra existencia. Son significados que hacen que se tenga una interpretación de la realidad de esta manera. Y de la misma manera existen sombras que son traumas, sombras que hacen que no podamos ser nosotros mismos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy sencillo. Alguien que en su infancia experimentó que mientras estaba coloreando se salió un poco de la línea y mamá lo castigó muy fuerte por esto, ¿vale? Es una persona que va a tener miedo a equivocarse bastante, es una persona que va a tener miedo a admitir que se puede equivocar, una persona que sufrió un trauma porque se disocia por completo, una persona que cuando llegue a un trabajo y sea adulto va a sentir que fallar va a ser separarse de su jefe, va a ser separarse emocionalmente de alguien porque lo vivió con mamá y va a sentir un profundo miedo a equivocarse. No va a saber ni siquiera por qué, pero lo va a hacer parte de su personalidad.
y va a atraer curiosamente a personas que le van a mostrar en dónde se equivoca, por qué y por qué es tan malo equivocarse. Va a atraer a una mamá regañándolo siempre, con otra forma, con otra cara. Va siempre a atraer personas que le recuerden lo malo que es al equivocarse, porque es un aspecto que suprimió de sí mismo, es un aspecto que para sobrevivir heredó de sus familiares. A tempranas edades, nosotros aceptamos y venimos programados para sobrevivir. De nuevo digo, el cerebro está condicionado para querer sobrevivir. Y esto hace que nosotros de maneras inconscientes aceptemos las reglas de juego de una sociedad para sentirnos protegidos, incluidos y para garantizar nuestra propia supervivencia. Entonces, hace que lo que está bien para mamá y papá, lo que está bien para una sociedad, me mantenga a salvo. Por lo tanto, lo último que queremos es salirnos del lineamiento o del condicionamiento que fue heredado por mamá y por papá. Eso hace que una parte dentro de nosotros se haga luz, o sea, se haga consciente, una parte que dice pintar de esta manera es lo correcto y no te puedes equivocar. Esta es la parte consciente con la que nos identificamos. Sin embargo, hay un aspecto que es natural en el humano, que es equivocarse, natural en todo el mundo, que es completamente rechazado, suprimido, porque te haría inaceptable, te haría no digno de confianza, te haría completamente un miembro aparte de la familia, porque eso no está bien. Entonces lo suprimimos de nosotros y lo hacemos subconsciente. Curiosamente, la ley de atracción o cómo opera la realidad física hace que atraigamos cosas de manera consciente, pero también de manera subconsciente. Y esto hace que hayan experiencias tal cual como lo estaba contando, en donde encontramos cada vez más obstáculos que son como nuevas mamás regañando, nuevas personas sintiendo ese rechazo. Y nosotros consideramos que es normal. Consideramos que así debe ser para todo el mundo, que equivocarse es algo terrible. Pero entonces es ahí donde ves también el espejo de otra persona que vive equivocándose y vive feliz. De hecho, equivocarse y ser feliz es ser exitoso. Es una persona que tolera su error y aprende de su error constantemente. Pero curiosamente vos quieres ser como esa persona, o tal vez en una comunidad de autoayuda te quieren formar como esa persona sin tratar tu sombra. Entonces vos vas a querer parecerte pensando de manera positiva, vas a querer obtener ese mismo pensamiento, esa misma calidad de vida de esa persona, pero resulta que tu sombra está ahí para recordarte que equivocarse es un trauma, que equivocarse es malo. Y cada vez que te enfrentes de nuevo a un error, vas a sentir exactamente lo mismo que sentiste cuando estabas bebé, cuando estabas pequeño. Y va a ser inaceptable para ti. Entonces la sombra hace que tú experimentes algo que no has sanado internamente, algo que es una verdad, algo que tal cual hace que se deforma a tu realidad para que lo entiendas. Pero el cerebro suele interpretar situaciones de peligro con huida. Es algo natural y lo único que va a querer es escapar de esa sensación. Es por eso que el trabajo de sombra es tan importante, porque tú ya no vas a querer escapar de sensaciones una vez aprendas a hacer trabajo subconsciente. Tú ya no vas a querer escapar de la responsabilidad que tienes sobre tu realidad, porque vas a empezar a hacer trabajo subconsciente. Vas a empezar a ya no sentirte víctima. Vas a empezar a notar por qué creaste cierto evento en tu realidad. Muchas personas han tenido miedo de enfrentarse a sus propias sombras porque el cerebro interpreta miedo o sombra como morir. Es algo natural, de nuevo lo digo. Y por eso no queremos ir en dirección de nuestras sombras, por eso siempre queremos que todo sea bonito, todo esté bien, pero no nos damos cuenta que muchas veces el ancla sigue allí, la sombra sigue allí, y nos dividimos en dos partes. Una parte que quiere ser exitoso, con el ejemplo anterior, una parte que quiere ser muy exitoso, pero que no tolera el error. Sigue aquí anclado esa parte dentro de sí que es inaceptable, que no conoce dentro de sí mismo y que le es muy difícil verla. Entonces, quiere ser exitoso, quiere ser como esa persona que ve los errores como algo tan natural que le genera inclusive más grandeza,
y no puede porque hay un trauma en su vida, porque hay algo que está proyectándose en su realidad y hace que no pueda continuar. Entonces, curiosamente, creemos que el trabajo de sombra son solamente los bloqueos, son solamente creencias limitantes, son aspectos oscuros dentro de nosotros, maldad dentro de nosotros, tal vez aspectos inaceptables dentro de nosotros. Pero resulta que la sombra o el subconsciente no esconde solo cosas malas o solo cosas que rechazamos dentro de nosotros. La sombra también esconde aspectos grandes, aspectos importantes de nuestra vida, aspectos que generan libertad. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tu propósito de vida, tu propósito aquí en este plano, en esta dimensión, tercera dimensión, en esta realidad, es ser artista. Tu propósito de vida es ser artista. Y sucede que encarnaste, naciste en una familia que ve a los artistas como gente vaga, que ve al arte como algo que realmente es inaceptable, que ve que la única manera de ser importante, exitoso, respetado y tenido en cuenta es a través de títulos, a través de menciones, a través de logros académicos que hacen que seas un importante doctor o un importante abogado. Eso es lo que está bien para la familia. Entonces, creces absorbiendo ese pensamiento y empiezas a desarrollar una falsa personalidad. Empiezas a desarrollar una personalidad en donde tú mismo no puedes notar el potencial que tienes de ser feliz con el arte. Tú mismo empiezas a parecerte a tu familia, empiezas a rechazar a las personas artistas, empiezas a señalarlos y a decirles pobres, a decirles, no sé, que nunca van a lograr nada en la vida. Básicamente, tú no estás en contacto con tu propia autenticidad hasta que realmente puedes explorar el mundo de tus propias sombras. Tú no puedes estar en contacto completamente con tu autenticidad, con tu verdad más profunda, si simplemente has seguido los lineamientos y no conoces la cantidad de programación que tienes y que heredaste de un núcleo familiar de la sociedad misma y que hace que te condiciones y hace que veas las cosas como esto es aceptable y esto es inaceptable. Entonces, el mundo de la forma básicamente va a estar regido por esto que nosotros despreciamos de nosotros mismos, nosotros enterramos dentro de nosotros como algo inaceptable y no lo vamos a encontrar constantemente. No lo vamos a notar como un obstáculo siempre que tenemos que pasar y que no nos deja avanzar. Una de las mayores ventajas de estar en contacto con tu sombra es el perder el miedo a sentirla realmente, porque empezamos a sentirnos literalmente como en el mito de la caverna, como el explorador que puede ver más allá, como el explorador que puede guiar a otras personas, como alguien que puede notar en dónde existe sombra y que la sombra realmente no es mala, alguien que puede atreverse a superar sus límites, alguien que realmente puede superarse a partir del autoconocimiento, a partir de el mirar hacia adentro, entender el mundo de la forma, entender que la materia está distorsionada por la luz y al mismo tiempo se atrae desde una proyección interna. Esto nos da sabiduría, empoderamiento, nos da éxito, nos da felicidad, porque curiosamente no puedes ser feliz completamente si no haces trabajo interno. No puedes conocer por qué realmente persigues un objetivo si no has notado el motivo subconsciente por el cual lo persigues. Hay personas que toda la vida están queriendo más y queriendo más. Tal vez éxito, tal vez dinero, tal vez experiencias amorosas, queriendo más y más y más y más y más. Pero no conocen realmente el por qué deciden, el por qué quieren atraer más de estas experiencias. Entonces, muchas veces en el mundo de la forma queremos conseguir tantas cosas que nos llenen,
que no nos damos cuenta de que lo único que estamos haciendo es correr de una propia sombra. Muchas veces lo que queremos hacer es escapar de la miseria, escapar de no ser importantes, escapar de simplemente no sentirnos queridos o respetados. Y para eso desarrollamos toda una personalidad, desarrollamos toda una mentira, llamémoslo de alguna manera, que no es tu ser verdadero, porque es un ser egoico, que no estoy diciendo que sea malo, hay que quitarnos el concepto de que el ego es algo malo, el ego simplemente es una herramienta. La cuestión es que vos estás tan identificado con esto que no puedes ver que también te puedes desidentificar y empezar a ser lo que originalmente eras, lo que viniste siendo desde bebé y que por muchos apegos, muchas situaciones empezaste a cambiar, ¿vale? Entonces, el trabajo de sombra o el trabajo de reconocer nuestra propia verdad interna, nuestras verdades, hace que retomemos nuestra autenticidad, que podamos elegir de manera consciente, que podamos básicamente tomar una elección sin ya estar corriendo de lo que básicamente nos daba miedo. Todo esto hace que empecemos a integrar fragmentos internos, fragmentos que se han quedado estancados en nuestra mente, en nuestra memoria, que se han quedado estancados muy profundamente en nuestro ser y que generan dolor. A medida que estamos interactuando con nuestro mundo interno, lo que no conocemos de nosotros mismos, empezamos a ampliar nuestra perspectiva, porque ya no existe una diferencia entre lo que vivimos y lo que somos. Este es un proceso que colabora con el despertar. De hecho, yo diría que no hay un auténtico despertar si no has visto tus sombras y si no eres capaz de estarlas integrando. Integrar las sombras es algo que venimos a hacer de manera, llámalo kármica o como relaciones el concepto. Integrar nuestras sombras es empezar a desarrollar nuestro ser auténtico y es lo que venimos a hacer. Empezar a eliminar todo lo que es separación o división. Recordemos que el concepto de sombra es una proyección alejada al objeto original, una proyección distorsionada de lo original. Por lo tanto, si no hemos hecho trabajo de sombra, todo el tiempo estamos viendo que hay una realidad afuera, una realidad que nos afecta, una realidad que vivimos y que normalmente estamos siendo víctimas de esta realidad, que nos condiciona completamente. Que el país, que el gobierno, que me hicieron, que me miraron, que esta persona no es así conmigo. Muchas de las situaciones que están pasando en nuestra vida, básicamente están siendo interpretadas a través del filtro de las heridas, el filtro del condicionamiento, el filtro de la interpretación del cerebro a lo que es la sombra. Y una vez nos damos cuenta de los fragmentos que tenemos, la división que tenemos de manera interna, empezamos a integrarlas de manera consciente. Empezamos a ser valientes y empezamos a sentarnos con nuestra sombra, a sentarnos al punto en el cual vamos a ser incondicionales con esa parte que tanto odiábamos de nosotros, con esa parte que tratábamos como la mala, como la que era inaceptable para la sociedad. Y empezamos a darnos cuenta de que esa parte se quedó dentro de nosotros sufriendo una invalidación emocional, estancándose en un modelo emocional que hacía que básicamente no fuera aceptable. Se genera una división dentro de ti y tú todo el tiempo estás peleando, echándole la culpa, victimizándote por esa sombra o viceversa, la sombra proyectando más de esa limitación en tu vida. Entonces terminas haciendo un enemigo esa parte de ti, esas partes, porque realmente estamos muy fragmentados de manera interna. Estamos muy fragmentados y hacemos que esas partes sean evidentes únicamente cuando están enfrente de nosotros y cuando ya no podemos más, cuando ya queremos rendirnos a unas realidades que nos damos cuenta que todo el tiempo estábamos creando. Así como en el proceso de empezar a tomar poder sobre nuestra realidad, o lo llamamos también un despertar espiritual, viene a través de un dolor grande en tu vida, viene a través de una experiencia realmente fuerte,
en donde no te queda más que ver tu impotencia a los ojos, de ver lo que duele dentro de ti, esa impotencia que te hace sentir diminuto ante la realidad. Verla a los ojos, rendirte ante eso, notar que esa parte dentro de ti realmente lo que está haciendo es seguir un lineamiento social condicionándote y haciéndote una figura limitada, pequeña. Y vas a entender el mensaje que realmente te quería dar la sombra que estás viendo constantemente. Estás repitiendo una y otra vez en tu realidad. Esta sombra no es mala, de nuevo lo digo. Estas emociones que están acompañadas con la sombra no son malas, simplemente te quieren dar un mensaje. Te quieren dar el mensaje de que seas una persona consciente, de que empieces a tomar poder sobre tu propia realidad, de que no hay nada que temer realmente, no hay nada afuera que no seas tú, de la misma manera que no hay nada adentro que no seas tú. Y aquí se cumple una ley universal, es como es adentro es afuera. Estamos basados en una ley de atracción en donde se está reflejando a través del espejo de la realidad lo que realmente somos. Y una vez empiezas a aprender eso, te das cuenta que la realidad es tan neutral como un espejo. No hay nada que se ponga allí que no seas tú de manera profunda y consciente. A medida en la cual empiezas a hacer más y más de este trabajo consciente, empiezas a traer luz a esos objetos o verdades que no dejaban que tu realidad fuera de la manera en la cual puedes elegir, la manera en la cual puedas sentirte libre. Entonces desintegras ese objeto, esa verdad interna, la desintegras bajo la luz de la conciencia. Haces un trabajo en el cual tocas esa parte profunda a través de tus sensaciones. Te das cuenta de en dónde empezaste a creer eso, por qué lo empezaste a creer y tan pronto lo observas se empieza a desintegrar, porque la observación hace que la conciencia esté presente en ese fragmento que no creíamos que hiciera parte de nosotros, que no podíamos ver que fuera parte de nosotros. Y muchas veces rechazamos esos comportamientos y no sabemos cómo integrarlos. Podemos ver patrones en nuestra familia y podemos darnos cuenta de que odiamos esos patrones, que decimos, yo no soy así, odiamos esos patrones completamente, pero resulta que estos patrones realmente son partes dentro de nosotros que hallamos como inaceptables y curiosamente tendemos también a comportarnos de esa misma manera con otras personas, pero no podemos verlo, porque son patrones internos, son patrones que simplemente son complicados de ver. Es algo que va más allá de coger una linterna, de tomar una linterna y proyectar la forma en un lienzo. Es un ejercicio de observación pura, un ejercicio que te va a traer conciencia, en el cual ya te conviertes en el observador, valga la redundancia, observando a la figura, llámalo egoica, la figura o estructura de pensamiento, a la persona que está protagonizando este modelo de realidad. Entonces empiezas a observarlo, empiezas a ser incondicional con esa parte. Es muy importante para hacer el trabajo de sombra, ser incondicional realmente. Condicional contigo mismo, porque hay emociones o sombras también que no queremos tocar. Se da mucho también en el ámbito, llámalo espiritual o de autoayuda, de sanación, que no queremos tocar partes profundas, oscuras dentro de nosotros. Entonces no podemos reconocer esos dolores. Por la tristeza. Porque si eres creador de tu realidad, entonces debes experimentar felicidad todo el tiempo. Son creencias que pueden estar arraigadas a algunas personas. Entonces, experimentar tristeza para ellos sería inaceptable y no se van a permitir experimentar un estado bajo de vibración. No se lo van a permitir simplemente porque ¿para qué? ¿Para qué amargarse? ¿Para qué experimentar eso que es tan feo? Entonces simplemente van a meditar, van a distraerse, van a orar dependiendo de la práctica y lo que se tenga como un lineamiento. Van a querer
volver a su estado vibratorio alto de manera inmediata y sin siquiera tocar su sombra. Simplemente es una sensación de quiero correr de esto. Hay algo o alguien que me hace sentir mal, quiero correr de esto. Hay una situación que me hace sentirme triste, quiero correr de esto. Necesito divertirme, necesito distraerme, necesito meditar y conectarme profundamente con la felicidad y solo con la felicidad. Entonces, esa parte dentro de nosotros no tiene la atención y no sana. Esa parte dentro de nosotros que está siendo suprimida, pero que está llamando la atención en nuestra realidad, lo único que quiere es que sientas las sensaciones realmente, que te permitas ir en dirección de la sombra, que te permitas por primera vez salir del cerebro, del condicionamiento del cerebro que te dice ir hacia la sombra es morir. Entonces, cuando por primera vez volcas toda tu atención hacia la sombra, vas en dirección de lo que quieres, vas en dirección de notar por qué hay condicionamientos en ti, de notar por qué hay emociones fuertes en ti. Y a través de un proceso sensorial puedes llegar a esos momentos a través de regresión, ya sea autorregresión o guiada por un terapeuta, a esos momentos en los cuales empezaste a crear y a creer que tu realidad debía ser de esa manera, que tu realidad debía ser algo de lo cual hay que protegerse o hay que huir de manera inconsciente. Hasta que tengas conocimiento de tus propias sombras vas a poder ser libre realmente y vas a poder despertar. Esto es algo que sí o sí se tiene que hacer en un camino de autoconocimiento o de desarrollo, porque realmente es nuestro propósito, independientemente de los propósitos que tengamos como misión de ayudar, de expresar, porque un propósito es un regalo que se da a través de nosotros, ya sea un conocimiento, ya sea un arte, una expresión, es un regalo que se canaliza a través de nosotros, pero el sentido en sí mismo y el por qué estar acá es un aprendizaje. Y mientras quieras correr de todo, te vas a saltar todos los aprendizajes y vas a darte cuenta de que, curiosamente, ya vas a tener una edad muy adulta y vas a seguir igual de condicionado. Vas a seguir con tu estructura mental creyendo que eres ese individuo que tiene que sufrirlo todo, creyendo en esa parte de ti que domina y dominó durante toda tu vida, tal vez un estado de limitación, un estado tal vez de pobreza, un estado de que tienes que trabajar en lo que se te ponga, porque pues realmente para escoger no hay mucho. Entonces esos estados de desempoderamiento vienen por la sombra, vienen por desconocimiento de ti. Y en la medida en la cual estás haciendo trabajo, amplías tu perspectiva. Y al ampliarla, básicamente dejas de ser esta estructura egoica que llamas por tu nombre, que de nuevo digo, no está mal, simplemente es una herramienta que ha estado enfocada por la sociedad. Cuando tú tomas control de esa herramienta, puedes hacer cosas muy grandes. Puedes guiar, puedes expresar, puedes ser auténtico, porque sin ego tampoco serías auténtico. Es una herramienta natural. Y a medida en la cual empiezas a ampliar tu perspectiva, empiezas a notar que la humanidad también está fragmentada. La humanidad está tan fragmentada como tú. De hecho, todo funciona como un fractal, como un espejo que hace que inconscientemente tú estés reflejándote en el otro de manera inconsciente, así sea algo que tú no puedas aceptar de ti, así sea algo malvado, así sea algo completamente ilógico para ti o para tu personalidad. Básicamente hace parte de ti, pero no eres completamente capaz de verlo porque lo niegas en ti, lo pones como algo inaceptable. Y eso, curiosamente, es lo que hace que el mundo esté en este momento dividido por tantas situaciones políticas, religiones, idiomas, cualquier cantidad de divisiones. Entonces, no podemos ver que somos el otro hasta que realmente integramos de manera consciente nuestras propias sombras. No podemos ver que estamos haciendo parte de un juego
en la cual nos proyectamos constantemente a través de nuestras limitantes, de nuestras verdades, si no hacemos un trabajo de sombra profundo. Ahora, si me preguntan en este momento cómo se llega a un trabajo profundo de sombra, básicamente podemos llegar de manera, digamos, acompañándonos de alguien, de un terapeuta, o también podemos hacerlo por nosotros mismos. De hecho, con ese fin se creó Hipnosis Evolutiva. Hipnosis Evolutiva es el proyecto que he llevado realizando a través de 3 años, un poco más realmente, pero hace 3 años oficialmente en páginas y en el mismo lugar en específico. El proyecto de Hipnosis Evolutiva lo que busca es acercar a las personas a un método en el cual puedan aprender a tocar sus propias sombras. Busca enseñar a las personas a estar en contacto consigo mismos, con su ser auténtico y real, aprender a sanarse a sí mismos. Porque muchas veces el mundo de la sanación o el mundo de las terapias hacen que se convierta en un lujo. Muchas veces el poder sanar de una manera. Entonces, lo que se quiere con Hipnosis Evolutiva es empezar a formar a las personas a través de la terapia que se hace, empezar a formarlos para que si hay sombras, de ahí en adelante puedan saber cómo tocarlas, puedan saber cómo sanarse a sí mismos, entender su propia sombra, puedan ya integrarlas dentro de su propia realidad y no temerles. Que todo lo que tenemos es desconocimiento de nosotros mismos, por eso hay tantos problemas, por eso hay tanta división, por eso hay tantas situaciones que nosotros mismos no podemos integrar, es porque no sabemos cómo hacer un trabajo consciente, que no sabemos cómo tocar nuestras sombras, aquello que nos dolió. Y eso es lo que busca Hipnosis Evolutiva básicamente. Se creó con el fin de poder tocar tu sombra. Lo que tienes que hacer básicamente es sentir, permitirte sentir y ser incondicional contigo mismo, al punto en el cual puedes hacer un trabajo con esa parte, escucharla, porque absolutamente todo tiene conciencia. Tanto una parte de tu cuerpo que esté enferma, una parte de tu cuerpo que esté generando una enfermedad, está generándola en esa parte del cuerpo por una desalineación o por algo que aprendió, por algo que está estancado dentro de su sombra y hace que se genere un síntoma físico. De la misma manera, una depresión, de la misma manera, un duelo, un apego, absolutamente todo tiene que ver con lo que estás proyectando en esa persona o en esa situación de lo que tiene que ver con tu sombra. Así que para ser libres realmente tenemos que tocar nuestras partes inconscientes para no tener limitantes, para ser mejores y ser más creadores constantemente. Podemos empezar con este trabajo interno y no sé si tenemos preguntas, no estaba muy pendiente del chat realmente. Básicamente este es el trabajo de sombra que quiero acercar a ustedes y quiero que empiecen a notar lo importante que es, porque va a beneficiar muchos aspectos de su vida. Los va a hacer prácticamente súper conscientes de lo que antes no eran conscientes. Y en este momento, pues básicamente queremos de nuevo empezar a recordarles que se va a hacer un directorio holístico desde el 1 de noviembre exactamente. Esperemos que puedan hacer parte también de esta iniciativa de la Fundación Bicolmena, que me parece muy interesante, de nuestro directorio holístico, en el cual van a poder notar los terapeutas, van a poder escoger las terapias que se acomoden más o se sientan más resonantes en su vibración, lo que quieran escoger en este momento en sus vidas y que sientan que los pueden hacer ser mejores personas. Recordamos también que vamos a estar en una feria holística, una feria que nos va a acercar con descuentos a terapeutas y a procesos terapéuticos que estamos empezando a
generar como ya no una parte que es un lujo para nuestra salud, sino algo que necesitamos en este momento, que necesitamos a nivel global y entendernos a nosotros mismos sobre todo. También queremos recordar la iniciativa y la campaña de poder donar tu bicicleta, de poder donar esa bicicleta que tal vez tenemos quieta, que tenemos abandonada, que ya no vamos a usar, que tal vez ni siquiera es de nuestro tamaño. Esta bicicleta realmente le puede servir mucho a niños en hogares que no tienen los recursos en este momento, ¿vale? Puede ser luz en diciembre, ¿vale? Y puedes participar en esta iniciativa. Puedes solicitar información, puedes estar en contacto con la Fundación Mi Colmena constantemente. Igualmente hay una invitación siempre y es a seguir este proyecto. Es un proyecto que va a ser más grande cada vez. Vos podés ver normalmente conexiones de otros países, gente con mucho conocimiento esparciendo su don, su sabiduría, y es algo que hoy llega a ti gracias a las redes sociales, a la iniciativa de estos seres que tienen como misión de vida también amplificar esta voz de conciencia. Y simplemente queremos que sigas haciendo parte, que puedas seguir las próximas transmisiones. Siempre vas a poder aprender un poco más, siempre vas a poder estar en contacto aún más con tu ser auténtico y tu ser eterno a través de este tipo de espacios que cada vez van a ser más recurrentes y esperamos que sean de mucho provecho para ustedes. Entonces, vamos a dar, por favor, un espacio en el cual ya voy a regresar con ustedes, vamos a dar una pauta y vamos a mirar si hay preguntas, de pronto de alguien, preguntas, saludos, y vamos a finalizar con esta charla, ¿vale? Entonces, los dejo con este espacio. Ya regreso con ustedes. Bueno, estamos de vuelta por acá leyendo nuestros saludos a Yolanda Muñoz desde Pitalito Huila, a Andrés Agudelo en Bogotá. Saludos, Andrés. A Jeca Salamanca desde, a Janet Ramírez. A Janet Ramírez. Nos saludan también desde Argentina. Gisela nos saluda desde Argentina. Álvaro Montoya, un abrazo igualmente. Gracias por la compañía. A Lizeth Magali, muchas gracias. Igualmente esperamos que haya sido de provecho para ti, que hayan llegado información y que realmente empieces a expandir tu propia percepción a través de darte cuenta de lo que no conoces de ti. Tenemos una pregunta de Yolanda Muñoz que nos dice: ¿las sombras es el mismo espejo? Sí, ¿vale? La realidad física, la realidad material está diseñada para hacer una simulación de lo que proyectamos constantemente, para hacer un reflejo de lo que proyectamos constantemente. Hay una ley universal que es la ley del espejo. No hay nada que se ponga en un espejo que no sea lo que eres. La realidad es tan neutral como un espejo mismo. La realidad siempre te va a mostrar lo que eres. Y
si de alguna manera hay limitantes, si de alguna manera hay problemas, es porque hay una parte dentro de ti que está siendo limitada o que está creyendo profundamente en que la realidad tiene que ser esos problemas o lo está interpretando como esto es un problema. ¿Mm? Entonces, si me preguntas, las sombras hacen parte del espejo, en la realidad física son el espejo mismo, ¿vale? Sombras y luz hacen el compuesto del espejo mismo, hacen el compuesto de la realidad tal y como la conoces. Tanto las sombras como la luz hacen la imagen completa, el panorama completo de lo que eres. Conocimiento igual a luz, sombras igual a subconsciente. Y es lo que atraemos constantemente, lo que vivimos, lo que conocemos. En la medida en la cual haya más luz, tu vida va a ser mejor. En la medida en la cual haya más conciencia de ti, vas a poder elegir qué proyectar en tu realidad. Porque básicamente estás mirando a través del espejo. Estás reconociéndote, ya no estás temiendo ni rechazando lo que ves en el espejo. Simplemente estás diciendo, esto soy yo. Así me cueste aceptarlo, soy yo. Y por primera vez me voy a hacer cargo de mi realidad. Por primera vez voy a transformar esto que veo en el espejo. Lo voy a transformar desde mi ser. Y cambia tu realidad. De hecho, es sorprendente lo rápido que puede cambiar tu realidad una vez empiezas a notar tu limitante, tu creencia, cambia tu realidad constantemente. ¿Listo? Entonces, no siendo más, yo les dejo mis redes sociales para que puedan seguir a @hipnosis evolutiva en Instagram, que es el proyecto que les había contado. Hipnosis Evolutiva Bogotá en Facebook, así que aparecemos como Hipnosis Evolutiva Bogotá. Allí puedes estar en contacto con nosotros mediante obviamente los chats de la página. Puedes ver experiencias, puedes ver videos, puedes ver otras charlas y también te puedes comunicar con nosotros mediante el WhatsApp, que es 304-634-2959. Si deseas el apoyo terapéutico, si realmente deseas aprender más sobre este proceso, te invito a que estés en contacto con Hipnosis Evolutiva, el cual vamos a poder ayudarte. Para eso estamos. Agradecemos la compañía de todos, agradezco mucho la invitación de Fundación Mi Colmena. Espero que este proyecto realmente siga llegando a muchísimas personas porque es un proyecto que es muy grande y amplificador de conciencia. Agradezco su iniciativa y su espacio y agradezco a ustedes que estuvieron aquí escuchándonos y aprendiendo. Todos estamos aprendiendo en este momento. Gracias. No siendo más, me despido. Que estén muy bien. Hasta luego.